Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión ni la línea editorial del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo, Asociación Civil. El Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo es una organización no gubernamental sin fines lucrativos. Bienvenidos a Radar Económico, el espacio donde se busca la opinión de los economistas bien informados para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que están moldeando la economía actual. Emprenderemos un recorrido informativo con entrevistas exclusivas, datos clave y el análisis de los expertos que nos ayudarán a entender el panorama económico con claridad. Radar Económico, una producción del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Comenzamos. ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Radar Económico. Mi nombre es Ana Paulina Barragán y a nombre del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo y su presidente, el maestro Uriel Pérez Cervantes, les doy la más cordial bienvenida. En esta emisión abordaremos uno de los temas más relevantes para el presente y futuro de nuestro país: la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las políticas arancelarias implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para ello, contamos con la presencia de un invitado con una gran trayectoria en el ámbito económico y político, quien nos compartirá su visión sobre estas políticas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump y cómo replantear la relación financiera entre federación, estados y municipio. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo en la pantalla. No se olviden de activar la campanita y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y entrevistas. Pues bueno, sin más preámbulo, acompáñenme a conocer la semblanza de nuestro invitado de hoy. El doctor Ángel Benjamín Robles Montoya, oaxaqueño de nacimiento, originario de Matías Romero, es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México, máster en Educación y Gobierno por la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y actualmente estudia un postdoctorado en Inteligencia Artificial en el INAP. Asimismo, es un político mexicano con una amplia trayectoria como legislador federal, ya que ha sido 2 veces diputado federal en las legislaturas 63ª y 64ª, fungiendo en diferentes comisiones. Fue senador de la República en las legislaturas 61ª y 62ª, en las cuales fue presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. En el año 2016, fue candidato a gobernador por el estado de Oaxaca. Fue diputado local por ese mismo estado. Actualmente es comisionado político nacional del Partido del Trabajo. Ha tenido varios cargos como funcionario político estatal y municipal en Oaxaca. Algunos de sus artículos publicados son: Perspectiva del Sur, un plan de desarrollo, situación jurídica sobre los chimalpas, el salario mínimo en Oaxaca, el fracking, transformación económica, reflexiones y perspectivas, la huella de AMLO en Oaxaca y revocación de mandato. Damos la bienvenida en este espacio de Radar Económico al doctor Benjamín Robles Montoya, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Bienvenido, doctor Robles. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Bueno, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida al maestro Uriel Pérez Cervantes, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, doctor. Al contrario, mi querido Uriel, gracias por la oportunidad de intercambiar aquí con mucha gente de Hidalgo y creo que de todo el país y hasta el mundo, ¿no? Porque esto se transmite en las redes sociales. Los economistas hidalguenses nos da mucho gusto que nos acompañen. Me siento muy honrado.
Bueno, hoy hablaremos de su más reciente libro, La transformación del sistema de coordinación fiscal, un tema clave para el desarrollo económico de nuestro país. Para comenzar, ¿qué lo motivó a escribir esta obra y cuál es la principal preocupación que busca atender con este libro? Esta obra es muy importante para mí porque es el producto de un esfuerzo realizado a lo largo de 2 años y medio. Yo les recomiendo a todos los que están viendo esta transmisión que nunca dejen de estudiar. Yo empecé mi doctorado hace apenas 3 años y fracción y decidí, por mi experiencia legislativa, yo he tenido la oportunidad de ser senador de la República representando a mi estado Oaxaca, diputado federal, diputado local, pero como economista de profesión lo que siempre busqué es estar en las comisiones donde había temas económicos, entonces comisión de presupuesto, comisión de hacienda, entre otras, y siempre platicábamos ahí de cómo distribuir los recursos a los estados, a los municipios. Así es que cuando arranqué mi doctorado dije, la investigación que voy a hacer es sobre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es el que ayuda a distribuir recursos a estados y municipios. 2 años y medio, mi querida Paulina, Uriel, 2 años y medio de investigación que trajeron como consecuencia que aprobara yo el examen para poder obtener el doctorado, y mis sinodales les gustó tanto la tesis que me invitó uno de ellos a que la editorial Tirant valorara la posibilidad de publicarla. La editorial Tirant es una editorial española especializada en muchos de estos temas económicos, fiscales, y bueno, pues orgullosamente hoy estoy recorriendo distintas partes del país para presentar esta obra, La transformación del sistema de coordinación fiscal en México, donde analizo 3 sexenios, amigas y amigos que nos siguen en la transmisión: el sexenio de Calderón, el de Peña Nieto, el de López Obrador, o sea, gobiernos de partidos distintos. Y bueno, pues yo estoy muy contento con el resultado y hacemos aportaciones, propuestas para mejorarlo. ¿Cuál fue la principal diferencia? Porque es muy interesante los elementos de análisis. Sí. El gobierno de Acción Nacional, un gobierno del Partido Revolucionario Institucional y un gobierno de Morena. De izquierda de manera particular, sí, la verdad es que pude coincidir con un análisis. Finalmente, independientemente de que hay reglas, seguimos con un régimen centralizado. Y eso me parece que inhibe el desarrollo de los llamados gobiernos subnacionales, o sea, me refiero a los estados, que no hacen esfuerzos por mejorar su recaudación, y entonces solamente dependen de que el gobierno federal les haga transferencias. Entonces hay que corregirlo. La pereza fiscal. Hay pereza fiscal, porque nada más estiran la mano en función del convenio, a ver cuánto me toca, y terminan alineándose muchos de esos gobiernos subnacionales al gobierno central. Entonces ya no importa qué partido político está gobernando, siempre hubo el mismo centralismo, y eso se tiene que ajustar para que podamos impulsar un verdadero desarrollo, pero equilibrado, y que no sea la política, que no sea la alineación a un partido en el poder, sino que sea el objetivo de lograr impulsar los proyectos que verdaderamente le van a dar a una nación la posibilidad de mejorar. Esa es la propuesta que analicé durante 2 años y medio, y bueno, pues quiero presentárselo a los diputados, a los senadores, a los funcionarios del área económica, a la propia presidenta de la República, porque creo que vale la pena que le demos una lectura y que discutamos sobre este tema. Así es. Bueno, pasando un poco más al contenido del libro, para todos nuestros espectadores que quizá no estén familiarizados, ¿cómo definiría usted el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y por qué considera que es necesaria una transformación?
Bueno, tiene sus propias reglas, tiene sus leyes. Ahí está la ley de coordinación fiscal. Yo analizo en el libro todo el proceso que se tuvo que dar desde que nos convertimos en una nación libre y soberana, y cómo se distribuían los recursos, inclusive antes en la corona española, cómo se distribuían los recursos. Hago un proceso del porfiriato, hago un análisis del proceso revolucionario, y bueno, ubico cómo nace el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, nace la ley, que repito, tiene por objeto ver cómo vamos a distribuir los recursos públicos y qué estados y en qué condiciones se reciben previo a un convenio que firman las entidades de la República con el gobierno federal, porque pues prácticamente todo lo recauda el gobierno federal. La capacidad recaudatoria de los estados, que sí existe en algunos temas, no ha avanzado, y yo sugiero que en el libro que debe darse para que tengan más responsabilidad, no se limiten tanto y puedan tener sus propios recursos para tomar sus propias determinaciones. Interesante, doctor. Esa transformación del sistema fiscal tendría que plantearse en la forma como se gasta, porque por lo que sé, por ejemplo, Fines no ha cambiado mucho, o sea, está distribuido los 14 o 15 rubros de gasto, pero las necesidades, las sociedades han evolucionado, hay nuevos grupos que no son atendidos, porque la forma de gasto está muy direccionada, es decir, vivienda, pavimentaciones, drenaje, alcantarillado, pero esos nuevos grupos sociales, como los grupos del lésbico gay, aquellos que cada vez traen algún tema de discapacidades, por enfermedades relacionadas con la nueva dinámica en cuanto a un tema industrial, etcétera. O sea, han surgido nuevas necesidades, pero bueno, no están atendidas. ¿Cómo lo plantearías? Tienes razón. Bueno, déjame retomar el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. La presidenta Sheinbaum propuso algo histórico, que el 10% de este fondo se pueda ir directamente, sin intermediarios, a las comunidades indígenas y afromexicanas. Ahora esa parte se le llama el FAISPIAM. Desafortunadamente, yo que ya empecé a estudiarlo con algunos de mis compañeras y compañeros legisladores con los que me coordino en el estado de Oaxaca, no está contemplando a todas las comunidades. Oaxaca se va a ver beneficiado con cerca de 1,000 comunidades que están en el catálogo de beneficiarios que la Secretaría de Bienestar finalmente presentó, y así se están asignando recursos. Pero la instancia de gobierno, que durante muchos años, desde el sexenio de López Obrador y todavía en el actual, es la responsable de levantar un registro de comunidades indígenas y afromexicanas, no fue tomado en cuenta, y entonces resulta que hay por lo menos otras 1,000 comunidades que fueron excluidas, y entonces un poco cae en lo que tú dices, se hace un esfuerzo en este 2025 para poder atender el rezago, la deuda que se tiene con esa población indígena originaria, los afromexicanos también, pero no se incluyen a todos. Entonces vamos a hacer propuestas. Este sistema de coordinación fiscal, como lo he dicho, pues que tiene su propio marco jurídico, también ha sufrido una serie de ajustes. Cuando gobernó el PAN vía Felipe Calderón, de triste memoria desde mi punto de vista, bueno, pues hubo ajustes, pero resultaron beneficiados con las fórmulas los gobiernos panistas. Esa es una crítica que yo le he hecho al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que dependiendo de qué partido gobierne a nivel federal, entonces hay cierta tendencia a apoyar, y eso no ayuda al desarrollo equilibrado que se requiere en este país. No le voy a dar la razón a un par de gobernadores que amenazaron
con salirse del pacto federal, porque decían, estamos dando más recursos de los que recibimos. Yo soy de un estado del sur-sureste, que ha sido beneficiado porque el federalismo de eso se trata, que nos ayudemos todos. Un sistema compensatorio. Pero nosotros no le cobramos la energía eléctrica por las presas que tenemos al precio que queremos. O sea, nos ayudamos entre todos. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar bien las fórmulas. El agua que Hidalgo... Exactamente. Hay entidades que están haciendo su propia aportación, claro, y que no la andamos cobrando de más. Exacto. Pero sí, yo creo que es importante revisar cómo hacemos una distribución más equilibrada y justa. Y yo propongo algo similar a lo que se hizo en Australia. Porque yo en la investigación analicé la experiencia de varios países. Uno de ellos fue Australia, que tiene una comisión técnica que es independiente, que es apartidista, y que en ese sentido ellos hacen las propuestas correspondientes para que no importa qué gobierno sea, qué partido esté gobernando, lo que importa es cómo se utiliza el dinero público para sacar adelante la problemática. Entonces hay muchas formas, ahí se analizan, es un libro que hay que leer detenidamente. Para los jóvenes que están terminando la carrera de economía, hay como 10, 15 temas que con uno solo de esos ya pueden ir conformando su propia investigación para poder presentar su tesis. Yo estoy contento y bueno, pues estoy empezando a recorrer, reitero, el país. Ahora también lo presento como presidente de la Federación de Colegios de Economía en la República Mexicana, AC, porque los economistas debemos alzar la voz para que nos escuchen quienes toman las decisiones y se tomen en cuenta las propuestas técnicas que estamos haciendo. Es interesantísimo y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales debilidades del sistema actual? Un poco lo que he dicho, a ver, tenemos estados que no hacen ningún esfuerzo por recaudar y que nada más están esperando a ver qué recursos les manda la federación. Y si la federación es de un partido y ellos son de otro, entonces no hay una alineación política, entonces no van a recibir el recurso correspondiente. Por eso debe haber una instancia técnica independiente que diga, no importa qué partido, cuál es el proyecto que de verdad va a ayudar. Que en el norte tenemos que hacer una gran carretera para aprovechar la movilidad y el que los productos que se producen en el campo puedan llegar en mejores condiciones y con más rapidez. Que en el sureste tenemos atractivos turísticos, ¿qué tenemos que hacer para potenciar el turismo? Pero eso debe ser un tema técnico. Entonces, sí es importante que este sistema no esté acotado a definiciones político-partidistas y que sea más independiente. Y por eso, yo, entre otras cosas, lo que propongo es despertar a los estados para que hagan, y a los municipios para que hagan más esfuerzos de recaudación. Nos tendríamos que poner de acuerdo si en algo más que el agua, que el predial, y que esos recursos los puedan ejercer también con algo que tú me hiciste recordar, mi querido Uriel. Tienes mucha razón, el combate a la corrupción. Debe haber transparencia en el uso de los recursos, porque cuando hay gobernantes que creen que tienen cheque en blanco después de una elección y que pueden hacer lo que quieran, se equivocan. Debe haber transparencia, rendición de cuentas, y si no acataron la ley, pues debe haber sanciones, pues porque no pueden hacer con el dinero público lo que se les antoje. O sea, cuando tú ves que un gobierno regresa recursos públicos porque no los ejerció a tiempo, hay subejercicios, eso es una grosería que no podemos tolerar. Necesitamos gobiernos eficientes en todos los niveles, federal, estatal, municipal. De eso también hablamos en nuestra obra, la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México. Estamos hablando de mejorar o modernizar
la forma del gasto público. Estamos hablando de eso, o sea, sí, nuestro país es una de las más importantes potencias económicas del mundo por su tamaño. Sí, ya logramos, es algo que nos reconocen ahora propios y extraños, logramos sacar de la pobreza a 13.400.000 personas. Ahora resulta que nuestro querido Andrés Manuel se equivocó porque él se fue de presidente pensando que habíamos sacado a 9, ¿no? 13.400.000. Gracias a las políticas públicas diferenciadas de gobiernos anteriores. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es mantener una ruta, pero donde el gasto público sí sea sometido a transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Claro, que se plantee una visión que vaya encaminada al logro de esos objetivos. Pero bueno, el título de su libro habla acerca de una transformación. Yo quisiera saber qué tipo de cambios plantea exactamente, si se trata de reformas estructurales, políticas o incluso financieras, y cómo estas impactarían en la relación entre federaciones, estados y municipios. Lo que necesitamos revisar desde el ámbito nacional, federal, es cómo estamos distribuyendo los recursos a los estados y cómo los estados cumplen con los municipios, aunque hay recursos que van directamente a los municipios, pero a los municipios les pasa exactamente lo mismo. Acusan centralismo en el gobierno estatal y que no hay apoyo, porque los recursos que a veces llegan al municipio no alcanzan. Entonces tiene que hacer pues suma de esfuerzos con el Estado, pero luego, como desafortunadamente pasa en mi estado, Oaxaca, el gobierno federal, el gobernador quiere que sean sus constructoras las que ejerzan el dinero público que le corresponde a los municipios, y entonces todo se distorsiona. Una obra que te puede costar 10 millones, ellos la elevan a 20 millones y ahí salen con una tajada. Por eso la rendición de cuentas es fundamental. Yo creo que la aportación más importante, por eso la reitero, es la de crear esta comisión técnica y forzar a los estados a que recauden más. Estamos hablando también de tasar los bienes públicos, o sea, los precios reales de los bienes públicos. Sí, la verdad es que el gobierno tampoco tiene por qué asumirse como una empresa y que debe encontrar el punto medio. No, un estado, gobierno, pues tiene que hacer sacrificios también. Ese es mi punto de vista. Pero, por ejemplo, en el caso del agua potable, el costo real del agua potable. Sí, el costo que paga el ciudadano. A ver cuánto nos cuesta ir por una botellita y cuánto pagamos cuando nos llega el recibo, o sea, ni lo pagamos. Pero ¿por qué no se paga? Porque nos malacostumbraron los gobiernos corruptos a que el dinero que paga el ciudadano, quién sabe dónde va a parar. Y eso tiene razón. A ver, en Oaxaca acabamos de tener nuestra gran fiesta de la Guelaguetza. Y haber dicho el gobernador, todo lo que se recaude va a ir para los damnificados del huracán que azotó las playas oaxaqueñas. Y entonces da una cuenta de que invirtieron 130 y tantos millones. ¿Y cuánto recabaron? No, pues 40 y tantos, 50 millones. Entonces te das cuenta de que se gastó el dinero no solamente a lo tonto, sino con corrupción. Le pagaron millonadas a los artistas. Eso no se puede hacer con el dinero público. No es correcto que pienses como funcionario constructor al mismo tiempo, que eso es lo que ha pasado. Funcionario constructor, diputado constructor, senador constructor, no, presidente municipal constructor, no. Si tú das el paso para asumir una posición en el servicio público, pues tienes que dedicarte a eso. ¿Quieres hacer dinero? Entonces no seas funcionario, porque ahí, como decía Juárez, hay que acostumbrarse a vivir en la honrosa medianía de tu salario. Eso es lo que yo creo, mi querida Paulina. Sin duda es un tema en el que se tiene que alzar la voz para justamente priorizar la rendición de cuentas y que ésta sea transparente para pues el beneficio de todos los ciudadanos.
Es un tema que afecta la forma en que se gestionan los recursos públicos de todo el país. Pero bueno, para cerrar este tema, me gustaría preguntarle si pudiera definir la idea que plantea en su libro en una sola palabra, ¿cuál sería? Urge la transformación del sistema nacional. Está en crisis y hay que transformarlo. Muy bien. Redefinir la ley de coordinación fiscal. Tiene que pasar por eso, sí. Redefinir la fórmula de distribución. También tiene que pasar por eso, tiene que revisarse. Los indicadores han sufrido modificaciones. Pero ¿cuándo tú consideras que debes darle más recursos? Pues, en función del nivel de educación, ¿no? Hoy hay un poco nivel educativo porque no hay ni siquiera escuela secundaria. Pues tienes que apoyar a esos municipios, a esas regiones. Pero sobre todo, lo tengo que reiterar, porque si no hay una revisión vía rendición de cuentas, si no obligamos a las autoridades a que transparenten, vamos a seguir viendo cómo las cosas cambian. ¿Cuántos presidentes municipales no has escuchado tú, mi querido maestro Uriel, que dicen, oye, yo prefiero que me den el dinero para construir un salón, porque con lo que me dan para uno yo puedo construir 2 o 3? Porque si lo haces vía los programas correspondientes, resulta que todo mundo le mete mano y entonces te sale más caro y lo pueden hacer mejor. Esas son las cosas que tenemos que revisar de manera integral. Doctor, en algún sentido, un estímulo a los estados para que sean más productivos, o sea, su planta productiva, que existan estímulos o incentivos fiscales positivos para tener un nivel de productividad y en función de eso tener mayor ingreso. Sí. O sea, muy focalizado ese tema. ¿Es posible? Yo creo que sí. Bueno, ¿cuántos ejemplos no podemos recordar de que se ha incentivado en algún momento? Decían, vamos a entregarle más recursos a los estados que recauden más. Tú recaudabas el doble, tú te dabas cuenta que sí podías. No era una cantidad supermillonaria, pero hacías el esfuerzo de sí cobrar el agua, el predial, y entonces llegabas con tu fórmula, ya logré, entonces denme más recursos. Era una compensación, era un incentivo. Como esos puede haber muchos, y yo propongo que hagamos una mesa. Creo que ahora que estamos viviendo momentos tan complicados con la reconfiguración del modelo económico mundial, porque Donald Trump decidió acabar con el libre comercio, por lo menos el que no le ayuda a Estados Unidos, e impulsar el proteccionismo, pues estamos viendo cosas nuevas que nos obligan a actuar y pensar diferente. Yo creo que en México sí llegó la hora de impulsar una nueva reforma fiscal también. ¿Y por qué no pensar en un impuesto para los multimillonarios? En un país progresista, el que gana más o el que tiene más debe pagar más. No le puedes cobrar lo mismo a quienes apenas ganan el salario mínimo. Entonces, sí pero necesitamos también cuidarlos, ¿no? No, claro. O sea, certeza jurídica, seguridad sin pública. Sin duda alguna. Esto tiene que ir acompañado de actos de gobierno que demuestren que se está gobernando para todos y que el recurso público será utilizado de manera correcta. Sobre todo si hablamos del fortalecimiento del mercado interno. Porque si no tenemos un mercado interno fuerte, pues ¿cómo vamos a tener una economía fuerte que nos ayude a que a todo mundo le pueda ir mejor? Así es, sí, me encanta este tema porque ya que nos encontramos hablando de cambios e impactos económicos, hay un tema internacional que el día de hoy está marcando la agenda, que es las políticas arancelarias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Doctor Robles, ¿qué lectura hace usted sobre estas medidas y por qué Estados Unidos está imponiendo estos impuestos y qué consecuencias pueden tener para nuestro país? Gran pregunta, mi querida Paulina. Amigas, amigos que siguen la transmisión, tenemos que entender que estamos viviendo una nueva era. Ya no es la era del libre comercio, donde por cierto Estados Unidos fue el gran impulsor.
creó, por ejemplo, el GATT, la Organización Mundial de Comercio, muchos acuerdos comerciales. Y ahora el nuevo presidente, ya en su segundo mandato, dice Fielders para atrás. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las verdaderas razones? Bueno, tiene un déficit comercial impresionante. Si es una potencia, pero tú revisas cómo está su balanza y gasta más de lo que produce. Y entonces pues, no hay gobierno que ayude. Si tú gastas más de lo que generas, ¿con qué compensas? Bueno, pues con deuda. Y la deuda es tremenda. O sea, Estados Unidos y otras naciones que consideramos muy importantes tienen una deuda espantosa. Si la deuda se utilizara de manera correcta, uno diría, está bien, eso debe hacer el gobierno, impulsar el desarrollo. Pero hoy lo que estamos viendo es esta reconfiguración de la que he hablado, y es lo primero que tenemos que entender. Daba yo unos datos en una conferencia. En promedio, en el 2024, los aranceles que imponía Estados Unidos a los productos que importaba, o sea que le llegaban de otras naciones, era del 2.4. Hoy, en esta fecha del 2025, es del 18.4. Pues es un crecimiento de 1.500. ¿Qué es eso? Es impresionante. ¿Todo esto a qué se debe? Pues a que sí, a Estados Unidos le convenía generar un libre comercio como potencia hegemónica, también económica, podía hacer que los dólares fueran la base y que sus empresas tuvieran mucho éxito, pero de repente empezó a verse en el mundo como había otras naciones que también les iba bien, y a la que mejor le ha ido, yo sostengo mejor que a Estados Unidos, es a China, que hoy concentra el 17 punto y fracción del Producto Interno Bruto mundial, cuando hace décadas apenas era el 2%, 3%. Hoy tienen más avance tecnológico, sostengo yo, que el propio Estados Unidos. Ahí el gobierno es distinto, ahí es el gobierno chino el que asume el control, y ha demostrado que las políticas neoliberales sí tienen alternativas, como lo ha hecho China. Yo no digo que se imite, yo pongo el ejemplo de que hay en el mundo variantes, pero la situación que vive Estados Unidos y quiere detener a China por como pueda, y ahora ha encontrado en esta política de incremento de aranceles una ruta, yo no sé si le vaya a dar resultado. ¿Por qué? Pues porque los consumidores estadounidenses son los primeros en tener que pagar más caro todo lo que les llega. Así es. Yo ponía el ejemplo del tomate, Paulina. En Estados Unidos hay datos de que de cada 10 tomates que se consumen, 8 son mexicanos, por su extraordinaria calidad, que son del norte del país. 8 de cada 10. Y si le aumentaron aranceles, entonces van a tener que comprar los consumidores esos mismos tomates mucho más caros. ¿Y qué tal si en algún momento dicen los consumidores, no, pues ya no puedo, mejor voy a comer uno más barato, aunque no sea tan bueno? Ya no te compramos, productores mexicanos. ¿Y dónde se va a ir esa producción? ¿Al consumo local? ¿Para que crezca una demanda y entonces baje el precio? Porque va a haber una gran oferta, o van a tener que buscar otros mercados. Entonces México se encuentra en una disyuntiva. La doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, ha hecho un gran trabajo de negociación. De hecho, en este momento estamos en una pausa para que Estados Unidos no nos imponga más aranceles. Solo China y México están en pausa. Ahorita a la Unión Europea ya le han aumentado varias veces los impuestos a más de 90 países con los que tiene relación comercial Estados Unidos. En México sí tenemos ya aranceles en el sector automotriz, que a mí me preocupa mucho, algunos productos del sector agrícola como el propio tomate,
Pero tenemos una pausa. Esperamos que nuestras autoridades, en este ejercicio que están haciendo, logren contener. ¿Quién sabe qué pedirá Donald Trump a cambio? Porque para eso lo hace. Pero yo confío mucho en el gobierno de la doctora Sheinbaum, y por eso este tema del incremento de los aranceles es fundamental hoy en día, porque espero que se entienda en toda la extensión lo que quiero decir, estamos viviendo una reconfiguración del modelo económico en el mundo. Globalmente, quién sabe qué pueda pasar. Si la presión de los consumidores estadounidenses es tan grande sobre Donald Trump, va a tener que cambiar, porque ellos son los que están pagando la factura. Pero también presiones inflacionarias. Ya aumentó la inflación en Estados Unidos, unas décimas, pero en una economía tan grande esas décimas son también un gran riesgo. Entonces es un tema que hay que ver, y yo he planteado y he escrito un ensayo sobre ese asunto que me parece importante. Y aquí, en este sentido, no es desconocer las fuerzas del mercado, porque las fuerzas del mercado van a estar ahí. Un poco de lo que se comentaba en algún tiempo de la tercera vía, lo que planteaba Anthony Giddens en su momento, no desconocer las fuerzas del mercado, pero sí entender la parte de la fuerza social, y sobre todo la inercia o la fuerza que puede desatar las comunidades, los sectores organizados. Es decir, un avance del dogma que en muchos sentidos se manejaba en la izquierda tradicional, pero aceptando también el tema de las nuevas fuerzas, las fuerzas del mercado. Es decir, la oferta y la demanda con políticas sociales efectivas que recuperen esa parte que el mercado difícilmente va a atender, ¿no? Que la pobreza, la vulneración, la desigualdad, etcétera. Voy a parafrasear, maestro Uriel, Paulina, amigas, amigos que siguen la transmisión, algo que en algún momento dijo Clinton cuando andaba en campaña: "It's economic, stupid". Entonces, ahora podríamos, parafraseando, decir: es la economía familiar, estúpido. Le pueden decir a Donald Trump lo que más te debe importar, y si nos estás perjudicando porque estás privilegiando a las empresas machuchonas, las que te ayudaron a ser presidente de Estados Unidos, y te estás olvidando de muchas empresas, pero también de las familias, puede presentarse eso, ¿sí? Las fuerzas vivas tienen mucho que decir, las fuerzas vivas de la población, y yo creo que lo van a hacer. Ya vimos manifestaciones en varias ciudades de la Unión Americana por tema económico, también por tema de apoyo a los migrantes. Puede ser un inicio, ¿no? Sí, fue en un principio, y se decía, si estas reglas que quiere imponer Donald Trump hubiesen sido cuando su familia llegó de inmigrante, pues a lo mejor él no hubiese nacido en Estados Unidos. Entonces, sí es importante lo que tú dices. La población tiene mucho que decir en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Lo único que yo le digo a la gente con la que yo convivo, pues recordemos lo que dijo Andrés Manuel: solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación, en este caso de cualquier parte del planeta. Se dice que Donald Trump está usando los aranceles como un arma política. ¿Qué significa esto y cómo afecta la relación internacional de México con Estados Unidos? Sí, es una negociación hoy, es una herramienta de negociación, el tema de la política arancelaria. La verdadera razón, hemos discutido eso los economistas, yo lo he discutido con los economistas del estado de Hidalgo, la verdadera intención de la política arancelaria va más allá de cómo estoy haciendo comercio con uno u otro país. Ya dijimos que una parte es tratar de contener a China, que China ha venido creciendo de una manera impactante en cómo se relaciona, y Trump ha llegado a decir
Si tú hablaste con los chinos, entonces te pongo un nuevo incremento a los aranceles de ese tamaño, solo que los chinos no están mancos. Se decía mucho que el uso de la fuerza económica como arma para perturbar el sistema económico, crear nuevas reglas, ¿no? Porque él busca el beneficio de quién, de toda la población. Hasta ahorita la población no lo siente, de su país. Lo podrán sentir los grandes capitalistas. Yo leí hace tiempo un libro de quien fuera el secretario de finanzas del gobierno griego cuando fue un gobierno de izquierda, que decía, ya el capitalismo murió. Y ahí se equivocó Marx, porque decía que después del capitalismo venía el socialismo. No, ahora hay otro nuevo capitalismo, es el capitalismo de nube. Los dueños de las grandes empresas multimillonarias que manejan todas las redes sociales y que tienen unos intereses totalmente distintos, que también con ellos se pelea Trump, como sucedió con Elon Musk, ¿no? Sí. Y con muchos otros. Entonces, la verdad, estamos viviendo tiempos inéditos y los economistas tenemos mucho que decir en función de la expertise que tenemos, de lo que estudiamos, y no debemos olvidarnos que nuestro objetivo es aportar para que a la gente le vaya mejor, para que vayan creciendo los niveles de vida de la ciudadanía. Eso es lo que necesitamos. Sí, si tenemos una economía nacional fuerte, es lógico que el tema es que también haya economías familiares fuertes, pero pensemos en esas economías familiares que en su conjunto harán una economía nacional importante. Yo así lo veo, Paulina. Y ahora me gustaría que esto fuera un llamado a toda la ciudadanía mexicana y pudiera darnos un mensaje acerca de cuáles son los nuevos retos económicos a los que se enfrenta México frente a este escenario de la imposición de aranceles. Es como un llamado a la acción, amigas, amigos que nos siguen, compatriotas, colegas economistas. El Plan México que impulsa Claudia Sheinbaum habla mucho de eso. Consumamos lo interno. O sea, nosotros ya no podemos andar fortaleciendo transnacionales. Regresemos a lo original. Eso es parte fundamental. Veamos cómo podemos convertir a nuestra economía en una economía más verde, cuidando el medio ambiente. Y todos en casa podemos hacer algo. Digo, los papás, las mamás estamos acostumbrados a caminar por nuestra casa, a ir apagando luces que dejaron prendidas. Alguien, o sea, todo contribuye. Caminar más en lugar de manejar más, todo ayuda. Entonces, sí, es un llamado a la acción, primero de acompañar a la doctora Sheinbaum, que hace un enorme esfuerzo por representar los intereses de nuestro país. La Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana le hemos respaldado públicamente. Ahora le estamos pidiendo una reunión para intercambiar puntos de vista y presentarle nuevas propuestas. Ahora que formalmente ya a muchos integrantes del gremio que ya se nos reconoce como representantes de los economistas vía la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, queremos hacerle ese planteamiento. Lo hemos hecho antes, a López Obrador le planteamos muchas cosas que fueron tomadas en cuenta. Lo único que les queremos decir es que nosotros no olvidamos que venimos de los mismos lugares en que ustedes nos han estado escuchando, venimos de abajo, y entonces necesitamos garantizar que haya piso parejo para todas y para todos. Yo veo que eso hacen en el Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo y en otros colegios de economistas de distintas entidades, y es lo que la federación que me honro en presidir quiere hacer para apoyar a nuestro México y apoyar a nuestra población.
Ahora el maestro Uriel Pérez Cervantes, presidente de nuestro colegio a nivel estatal, me ha pedido darle el reconocimiento a nombre de todos los economistas hidalguenses. Gracias. Por su reciente registro como presidente del Colegio de Economistas a nivel nacional. Doctor Robles, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Es un logro de muchas compañeras y compañeros. Fueron 5 años de estar luchando para que instancias y funcionarios menores que no reconocían que habíamos cumplido los estatutos que rigen nuestro gremio y que por lo tanto teníamos que ser inscritos y registrados. Sí. Finalmente lo hemos logrado. Me da mucho gusto que me haya tocado a mí en mi periodo al frente del gremio, y yo estoy seguro que los que me sigan van a trabajar muy intensamente. Así es. Aquí hay ejemplos como el maestro Uriel y muchos otros que hacen mucho por el gremio, mucho por la población, y bueno, podemos aportar mucho las economistas y los economistas. Felicidades, doctor. Realmente, como lo hemos comentado, va a ser un gran paso hacia la unidad de los economistas, va a ser un gran paso a que seamos escuchados, una redefinición en la sociedad de lo que es y lo que hace un economista. Por eso es muy importante este logro. Felicidades a ti también, mi querido amigo, y a ti, Paulina, que estás a punto ya de terminar la carrera. Muchas gracias, doctor Robles. ¿Cuáles son los principales objetivos que se ha planteado para su gestión al frente del Colegio de Economistas a nivel nacional? Bueno, yo fui apoyado para encabezar en el periodo 2022-2024. Las compañeras y compañeros autorizaron una extensión del periodo por un año más que se vence en este 2025. Estoy en la etapa final. Estoy pidiendo que hagamos uso de todos los escenarios posibles para hablar sobre temas económicos. Le vamos a dirigir una carta a la presidenta y a otros funcionarios importantes de su gabinete que tienen que ver con los temas económicos. Queremos hacer muchas aportaciones. Como gremio, pues queremos que haya unidad. Esto que platico de una lucha de 5 años, pues lo que evidencia es que había grupos distintos que queríamos representar, pero ahora que nosotros tenemos ese reconocimiento, hacemos un llamado a la unidad y que participe también en los procesos de renovación que estamos próximos a anunciar, y que trabajemos juntos. La voz de los economistas se tiene que escuchar a nivel nacional. Nos preparamos durante muchos años, no nada más los 4 años y medio, 5 de una carrera, no, mantenemos los niveles de estudio todos los días. Algunos tenemos posgrado. Yo tengo una maestría en Gobierno y Educación en la Universidad de Alcalá de Henares, un doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Estoy terminando un postdoctorado de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la administración pública. Hemos estado estudiando lo que pasa en muchas partes del planeta. Entonces somos gente que se prepara, y para hacer algo, y no olvidamos, reitero, nuestro origen, y queremos que a la población le vaya mejor. Muy bien, doctor, pues adelante con el futuro. En Hidalgo estamos entusiasmados, estamos trabajando, realmente estamos activos, porque creemos siempre lo que se decía antes, que todo lo que se mueve está vivo, todo lo que no se mueve está muerto. Y por eso nos movemos, y por eso seguimos a los colegas que quieren hacer algo diferente. Y le reconocemos, de verdad, reconozco mucho lo que ha hecho por el gremio. Este logro, lo vuelvo a decir, es un parteaguas, viene a beneficiar mucho. Yo creo que va a haber madurez en cada uno de los colegas de las distintas entidades federativas para poder sumarse a un solo proyecto. Ojalá así sea, y también en la diversidad, encontrar un entendimiento, encontrar puntos de convergencia que a final de cuentas unifiquemos un solo propósito. Pueden ser muchos proyectos, pero un solo propósito, que es reivindicar a los economistas de México.
Que tenemos mucho que aportar para nuestro país, para nuestras entidades, y estamos en toda la disposición de hacerlo. Gracias por tus palabras, mi querido Uriel. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Una vez más, enhorabuena a todo el gremio de economistas. Se está comenzando, ya se ha abierto un camino para que nuestra voz pueda ser alzada, pero sobre todo escuchada. Pero ahora, ¿podría comentarnos en su visión qué papel debe jugar el Colegio de Economistas en la toma de decisiones económicas y políticas de nuestro país? Podemos ser una instancia técnica. Reitero, hemos estudiado durante muchos años, nos hemos preparado, tenemos mucho que aportarle a los distintos gobiernos. Aquí en Hidalgo yo veo una gran cantidad de economistas con una preparación extraordinaria y que le aporta a municipios, a instancias de gobierno, pero podemos hacer mucho más. Lo único que le pedimos a las autoridades es que nos tomen en cuenta desde el punto de vista técnico. Ya si alguien quiere hacer carrera política, pues hay otras reglas, pero desde el punto de vista técnico los economistas tenemos mucho que hacer. Es igual a nivel federal. Por eso tocamos las puertas, por eso discutimos, por eso nos congregamos en una asociación, hoy denominada Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC, y estamos en toda la disposición de trabajar de manera conjunta con autoridades. Y mientras eso sucede, nosotros seguimos en nuestros debates internos para que se escuchen nuestras propuestas. ¿Qué legado le gustaría dejar al término de su presidencia dentro del colegio y para la economía de México en general, doctor Robles? En el gremio, lograr la unidad que desapareció producto de la mezquindad de algunas compañeras y compañeros hace ya 5 años, pero que ahora con esta redefinición de que ya hay un reconocimiento a quien formalmente encabeza el gremio, pues lograr la unidad. Yo hago una invitación a todas y a todos. Es importante ponernos de acuerdo para convocar a un proceso interno de relevo. Es importante recuperar la dignidad del edificio del Colegio Nacional de Economistas, hoy Federación de Colegios de Economistas en la República Mexicana, darle la dignidad y abrirlo como un espacio de debate, convertirnos en ese lugar donde se estén discutiendo las ideas económicas que puedan ser propuestas a los distintos niveles de gobierno, y eso nos va a dar muchísimo gusto, porque muchos tenemos otras actividades. Pues yo tengo mis propias actividades, pero esta es mi actividad gremial. Alguien puede decir académica, sí, pero pues nos dedicamos a otras cosas, pero no olvidamos que estudiamos economía. Doctor Robles, una excelente conversación, hablar Gracias. del sistema fiscal en México, su transformación, sus retos, sus componentes que necesariamente se tienen que modificar, el tema de los aranceles, el tema de que, pues sí, es una fuerza, el uso de la fuerza económica que está utilizando el presidente Trump, y cómo vamos como país, la presidenta de la República, cómo va y con su equipo de trabajo enfrentar estos retos que como gobierno van a tener. La verdad es que ha sido muy interesante el poder comentar este tipo de tópicos de la economía. Nos apasiona, nos podemos pasar horas, somos apasionados de la economía. Y una pregunta, doctor: ¿por qué estudió economía? Pues no había ningún economista en mi familia. Yo dije, ¿qué voy a estudiar? Alguien se ha de acordar que había una guía, un libro, creo que lo editaba la UNAM, guía para que supieras qué era cada profesión. Lo leí todo. Y lo que leí de lo que hacía un economista, me dijo, no, pues yo quiero ser esa persona que le proponga medidas, acciones a un país para que salga adelante. Porque no podemos aceptar seguir en un país donde lo tenemos todo, tenemos grandes riquezas, pero mucha gente pobre.
Ya se demostró que con buenas políticas públicas se pueden ir saliendo de pobreza muchas personas, pero se puede hacer más. Y los economistas podemos aportar mucho en ese sentido. Los economistas de todo el país, a quienes llamo para trabajar juntos en unidad en esta nueva etapa en la que tenemos que seguir aportando el expertise que tenemos para que le vaya bien a nuestro país. Interesantísimo, doctor Robles. Le agradecemos profundamente por compartir con nosotros acerca de este análisis, propuestas y sobre todo la experiencia que lleva a lo largo de los años en el gremio de los economistas. Pero finalmente queremos preguntarle, ¿en dónde podremos conseguir su libro y a qué público está dirigido principalmente? Pues por supuesto que todas las economistas, a quienes tienen la preocupación en los gobiernos subnacionales por cómo mejorar sus condiciones, a los responsables de toda la política hacendaria fiscal del país. Este es un libro editado por Tirán Leblanc, esta importante editorial española, que en su página web ahí se puede encontrar para que lo puedan adquirir. Y yo le digo que por supuesto, pues para algunos colegas, coméntenle directamente al maestro Uriel si hay la posibilidad, y yo también veo la forma de que algunos amigos compren algunas ediciones y se las pueda yo facilitar. Me gustaría que cuando lo tengan en sus manos, lo lean, podamos discutirlo. Claro. Este es un libro que yo creo que es de verdad muy interesante. Indudablemente su libro abre un debate muy necesario sobre el futuro de la coordinación fiscal en México. En lo particular me deja muchas reflexiones sobre la importancia de un sistema fiscal más justo, pero sobre todo eficiente. No, pues te agradezco mucho, me siento muy honrado. Para concluir nuestro programa, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes estudiantes y futuros especialistas en economía para que se interesen en las decisiones que se toman y afectan el rumbo de nuestro país? Pues primero decirles que si están estudiando economía, tomaron la mejor decisión. Yo no me arrepiento, y a todos los economistas que conozco sé que no se arrepienten de haber optado por el estudio de esta licenciatura. Los animo a que no se paren nada más en el estudio de la carrera universitaria, que continúen con algún posgrado, que sigan estudiando, que den clases, que escriban. Cada vez que empiezas a escribir te das cuenta de que has aprendido mucho y de que puedes aportar mucho. Y yo siempre estaré a las órdenes. No recuerdo si el libro en la parte final tiene dónde poder localizarnos, pero bueno, pues aquí a través del maestro Uriel, nuestro presidente del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo, podrán contactarme, a quien le agradezco toda la generosidad que me ha demostrado durante todo el periodo que he encabezado el gremio, su amistad, hacerle mi reconocimiento a él y a todas y todos los colegas que lo acompañan aquí en el estado de Hidalgo, a quienes saludo con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto. Regresaré tantas veces pueda, como presidente de la federación o como un economista más que quiera compartir el debate de algunos temas. Y te agradezco mucho a ti la oportunidad que me has dado de estar en este programa y saludar a muchas amigas, amigos. Que vivan los economistas del país y que vivan los economistas de Hidalgo. Que vivan. Pues muchas gracias también por compartirnos y transmitirnos sobre todo esta inspiración de que es posible transformar nuestras instituciones, pero sobre todo el rumbo de nuestro país. Ha sido un honor tenerlo con nosotros en Radar Económico, doctor Robles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestro Uriel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta conversación. ¿Algo más que quiera compartir con toda nuestra audiencia antes de finalizar? Pues a los economistas hidalguenses,
Como siempre, este es su programa Radar Económico, es nuestra plataforma de comunicación, lo hemos dicho muchas veces, que hablen los economistas de la academia, que hablen los economistas de la empresa, que hablen los economistas del sector gobierno, que hablen los economistas de todas y cada una de las actividades que realiza, y que bueno, esto es una muestra más de que trabajando en unidad, de que trabajando con disciplina, solidaridad, unidad y trabajo, lo dijimos desde un principio, era el fundamento de esta administración que tengo el agrado de acompañar a todos mis queridos amigos, colegas hidalguenses de todas las generaciones. Muchas gracias, Paulina, como siempre es un gusto verte en estos programas como joven economista, próxima a egresar en diciembre. Nos da mucho gusto que les des ese toque joven, esa frescura que requerimos y este dinamismo entre las generaciones que están y las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, maestro Uriel. Muchas gracias, maestro Robles. Robles. Por la oportunidad. Doctor, con todo el cariño. Gracias, mi querido Uriel. Me sumo a la felicitación aquí a Paulina. Muchas gracias, doctor Robles. No me resta más que agradecerle a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en una emisión más de Radar Económico. A nombre del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo y su presidente, el maestro Uriel Pérez Cervantes, les extendemos nuestro agradecimiento por seguir estas conversaciones que buscan aportar al análisis y la reflexión sobre los grandes retos económicos que enfrenta nuestro país. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo en pantalla. No olviden activar la campanita y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguna entrevista y contenido previo. Su participación y comentarios son muy valiosos para seguir construyendo este espacio de diálogo abierto, pero sobre todo crítico. Nos vemos en una próxima emisión de Radar Económico. Esto fue Radar Económico, el espacio donde se busca la opinión de los economistas bien informados para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que están moldeando la economía actual. Gracias por haber sido parte de este recorrido informativo, con entrevistas exclusivas, datos clave y el análisis de los expertos que nos ayudaron a entender el panorama económico con claridad. Radar Económico, una producción del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.